lo que hemos visto estos últimos días, estas últimas horas, es una vergüenza para la mayoría de constitucionalistas. Es intolerable que un presidente de gobierno prefiera aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas, prefiera llegar a un acuerdo con los nacionalistas para ir en contra de la alianza entre los constitucionalistas, los que hemos ganado las elecciones en Navarra. Navarra ha votado cambio, Navarra ha echado al nacionalismo de las instituciones, en este caso del gobierno de Navarra, pero Sánchez prefiere, en este caso, apoyarse en Batasuna y en el PNV con ese acuerdo de la vergüenza, ese acuerdo de la infamia, ese acuerdo que ayer vimos y que desde luego no representa ni a la mayoría de navarros ni a la mayoría de constitucionalistas. Así que el señor Sánchez no tiene remedio, el señor Sánchez prefiere a Batasuna de socio que a los constitucionalistas de UPN o Ciudadanos, y eso es intolerable. Muchos navarros hoy están entristecidos, están dolidos por eso que vimos en el Parlamento Europeo, ese pacto de la infamia, ese pacto de la vergüenza, esa imagen que veíamos de ese acuerdo en el que se cede, en este caso el Parlamento de Navarra, no al constitucionalismo, sino a Batasuna y a los nacionalistas, lo que consideramos una antesala, por supuesto, de lo que va a ser un acuerdo contra la mayoría constitucionalista que han votado los navarros. Así que Sánchez, con esta línea roja que pisa, es una línea roja muy grave, es una línea roja que es la Constitución, una mayoría constitucionalista en Navarra. Un presidente de la nación española había pactado con Batasuna, nunca. Y ahora pacta con Batasuna para gobernar Navarra con los de Batasuna y con los nacionalistas. Nos parece una línea roja pisoteada literalmente por Sánchez, y nosotros, desde luego, como constitucionalistas, como liberales y también como ganadores de las elecciones en Navarra, no vamos a tolerar que Sánchez se ría en la cara de la mayoría de navarros, utilice a Navarra como moneda de cambio con los separatistas para conseguir apoyos. Así que esto para nosotros es un antes y un después, que, insisto, nunca ha sucedido en los últimos 40 años de democracia, que un presidente de la nación escoja antes a Batasuna que a los constitucionalistas para gobernar un lugar tan importante como la Comunidad Foral